Creo que el doctor González no precisa, acá me dieron su currículum, pero me parece que no es necesario hablar sobre el currículum de Guillermo. Todos más o menos lo conocemos y sabemos lo que ha trabajado y lo que sabe, y lo mejor que puede hacer es contarnos a nosotros. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a la universidad que nos da este espacio de extensión, que lo vamos a seguir aprovechando y con más conferencistas y vamos a seguir. Así que agradecerle a la universidad que nos dé el lugar y al doctor González que se presta tan generosamente para venir acá. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecer a la Universidad de San Antonio de Areco por la invitación a través del doctor Diego Venegas y bueno, a la concurrencia de ustedes a esta charla y a, bueno, sobre todo a las caras conocidas que están en el auditorio y que bueno, les agradezco también que se hayan acercado. La idea de la charla es fundamentalmente dar un panorama y una serie de tips o puntos importantes que ustedes tendríamos todos que tener presente, tanto los que hacemos nutrición como los que están a cargo de los aras y responsables de la crianza directa de los potrillos, para mejorar en lo que podamos y apliquemos eso en la nutrición de estos animalitos. Vamos a hablar un poquito de la triada de la nutrición, o sea, los requerimientos, el consumo que hacen a las cuestiones del animal y algo sobre los alimentos, especialmente sobre las pasturas y muy poquito de los concentrados. El primer punto son los requerimientos. Ustedes, para buscar los requerimientos o necesidades de cualquier animal, en este caso de los potrillos, recurren a las tablas de requerimientos. Hay dos tablas, las del NRC americanas, la última edición 2007, y las francesas que son del INRA, son las más difundidas. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el sistema americano. Cuando uno elige una tabla, donde están esos requerimientos, tanto de requerimientos como de alimentos, uno debe trabajar en ese sistema. No se pueden mezclar, no se puede mirar un aspecto de una tabla de otro. O sea, cuando uno decide, trabaja con esas tablas. En general, nosotros estamos acostumbrados y hemos difundido el sistema americano del RC, que ya 2007 fueron la última edición, que tardó bastante en hacerse. Pero lo importante de los requerimientos es que lo que hacen las tablas son el requerimiento mínimo. ¿Por qué requerimiento mínimo? Porque ellos hacen experiencias con animales en condiciones semi-ideales o casi ideales. No consideran el clima, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, si vuelvo a la diapositiva anterior, el medio ambiente no lo tienen en cuenta, no tienen en cuenta a veces la actividad voluntaria, ahora en el último sí, la pueden poner la actividad voluntaria, condiciones de manejo que tampoco se tienen en cuenta, etcétera, etcétera. Y variaciones de cada caballo. Los caballos, una cosa que tenemos, un problema que tenemos, digamos, problema entre comillas, pero es que el caballo es muy variable, o sea, son muy individuales los caballos. No son los pollos o los cerdos o las ratas que son genéticamente muy homogéneas. Entonces estamos trabajando con una especie que tiene mucha respuesta individual. Y luego entramos en un espacio, que es esta línea que está acá, donde están las recomendaciones, que realmente son más elevadas que los requerimientos. Ahora, estas recomendaciones, en algunas circunstancias, pueden ser mucho más elevadas que incluso las que se dan como recomendaciones. Si ustedes se acuerdan que vino o conocen al doctor Pagan, que está en Kentucky, con el Kentucky Equine Research, que es el instituto que él creó y demás.
Bueno, ellos hicieron muchos estudios sobre requerimientos de caballo y son muy interesantes leerlo. Y sus recomendaciones muchas veces son superiores, algunas inferiores, pero la mayoría son superiores a las del NRC, con que ellos se cuentan. Incluso el INRA tiene requerimientos más altos, por ejemplo, en calcio y fósforo, con respecto al NRC para el mismo tipo de animal, el mismo tipo de potrillo. Y luego entramos en una zona que es peligrosa, donde si nosotros aumentamos la concentración de nutrientes, entramos en una fase tóxica o de interferencias o de excesos que tampoco queremos desde el punto de vista de la salud y de la economía, obviamente. Por eso esa frase, si poco es menos, mucho es mejor, no es tan válida para acá nutrición. Bueno, esto es simplemente para explicarle dónde están ustedes posicionados si toman los requerimientos a través del NRC o los requerimientos a través del INRA. En el caso de la energía bruta, energía neta, no importa eso después, si ustedes se acuerdan o no se acuerdan, lo que hace el NRC es trabajar en megacalorías o megajoules en términos de energía digestible. Es decir, lo único que considera son las pérdidas, se han hecho ensayos de digestibilidad, las pérdidas de materia fecal aparente, siempre aparente, del alimento. Mientras que el INRA va mucho más profundamente y trabaja en términos de energía neta, a través de una unidad que se llama unidad forrajera caballo, que es la energía que tiene 1 kilo de cebada como elemento de unidad. Y eso lo compara con los otros alimentos. Pero estamos posicionados en dos lugares diferentes y entonces no podemos equiparar. Hay algunas ecuaciones y demás, pero digo, para eso lo tenemos. Perdón. Y para el caso de la proteína es algo similar. El NRC trabaja en proteína cruda, no considera la digestibilidad, y vamos a ver cuando meditamos en proteína, esto es muy importante porque van a ver qué variación enorme que hay en la digestibilidad. Entonces, el NRC le da una digestibilidad para los forrajes, una digestibilidad para los granos, una digestibilidad para, digamos, praderas mixtas o leguminosas, y ahí va sacando indirectamente la cantidad de proteína bruta, o sea, el contenido proteico de la dieta. Cuando hablamos de proteína, en realidad estamos hablando de aminoácidos, o sea que hablar de proteína no nos sirve absolutamente para nada. Después, cuando hablemos de proteína, vamos a entrar en ese detalle. Y con respecto al INRA, trabaja en lo que denomina materias nitrogenadas digestibles de caballo o proteína digestible. O sea, va un paso más allá. Diría que podríamos ser un poquito más allá. Lo cierto es que en los animales de producción se trabaja a nivel de proteína neta, o sea, la proteína que realmente retiene el organismo, la que queda en el músculo, en los órganos y demás, y trabaja con aminoácidos, o sea, ya no habla de proteína, dice cuánto de lisina digestible o lisina neta o metionina o treonina neta tiene esa proteína que el animal está ingiriendo, ¿está? Una cosa, el que no entiende algo o no está de acuerdo o que tiene algo para agregar, me interrumpe, yo no tengo ningún inconveniente, mi charla no pretende ser una charla, digamos, en monólogo, sino que si hay un intercambio, levantan la mano, me preguntan, yo no tengo ningún inconveniente para ello. Por ejemplo, fíjense lo que plantea un autor, que acá no lo puse, pero dice lo siguiente: si en la recomendación para el humano en densidad de energía para un niño, ¿no? La ha comparado para un niñito de 13 kilos con un destete equino. Fíjense lo que dice. Las recomendaciones de RDA son 160 del adulto. Esto es porcentaje sobre el valor del adulto. ¿Qué pasa acá? Tenemos un aumento de la energía, es verdad. Un potrillo destetado necesita la misma cantidad de energía del mismo caballo adulto en descanso. Son alrededor de las 16 megacalorías. Un montón. Tienen que comer una cantidad de, digamos, con un consumo de materia seca prácticamente de la mitad, o casi la mitad. O sea que tiene que tener mayor cantidad de energía. El hierro un 125, la vitamina sigma
y acá fíjense lo que hay. Entonces, este autor cuestiona, y estos son deudas que tenemos, o sea, esto lo estoy presentando una deuda, porque ustedes a veces están dando una suplementación, tan confiados que realmente eso que están dando es lo que están requiriendo ese animalito, y no es así. Y con los minerales es bastante problemático, particular. Y acá vamos a un ejemplo, simplemente no vean números, pero fíjense lo que dice el NRC, en este caso el 89, la edición anterior, no importa, pero no hay grandes variaciones, y lo que se sugiere, fíjense, las sugeridas o recomendadas, fíjense, para el fósforo, 10 gramos más. Entonces, es un caballo de año que está engordando cierta cantidad, pero no importa, esto es para que vean la diferencia. 10 gramos, cobre más del doble, zinc prácticamente más del doble. Esas son las recomendaciones. Y con esto funciona mejor la cosa que yendo al libro y decir yo me pasé un poquito o me falta un poquito o estoy ahí. Siempre más. Hay algunos autores que dicen hasta 2 y hasta 3 veces más. Quizás exageren un poquito, pero bueno, esto es así. Eso en cuanto a los requerimientos, cómo considerar los requerimientos y cómo manejar los requerimientos. El otro aspecto importante es el consumo. ¿Cuánto come un caballo en términos de materia seca? Y esto es una guía general, ¿no? Los que más consumen, digamos, las categorías que más consumen son los potrillos, las yeguas lactantes y el caballo que está en training intenso. Esto es un promedio. Esta variación en edad adulto es más o menos del 10%. O sea, va a haber caballos que llegan a comer casi el 2,8% del peso y otros que comen el 2,2, 2,1% del peso. Esto no nos interesa, pero en promedio 2%. ¿Eso es materia seca? Eso es en materia seca. Consumo promedio de alimentos en materia seca. Perdónenme que no puse materia seca. Muy bien. Bien. Y esto es una recopilación que hizo un español, donde muestra más o menos que dice cada uno de los diferentes autores, en este caso un autor francés, el NRC y el INTA francés, con respecto a estos consumos. Fíjense qué variación encuentra, ¿no? Yeguas lactantes se han encontrado consumos de 4,5 hasta el 5%. De golpe usted ve una yegua, que es lo que nos pasa habitualmente en el campo. Estas yeguas están comiendo una buena pastura y son unos tanques, no comen ninguna ración y están criando un potrillo que está engordando fenomenalmente al pie, sin ningún tipo de aditamento energético. Eso lo hacen porque tienen muy buen consumo. Cuanto más consumo, más producción de leche, no pierden peso, están en buena condición, etcétera, etcétera. La variación de consumo en los potrillos es mayor, es del 20%. O sea, nosotros podemos llegar a tener potrillos que consumen menos del 2% de materia seca. Y algunos que consumen más del 3%. O sea, es mayor la variación del consumo. Y otro aspecto importante, en general, que acá se muestra en este trabajo, que las yeguas gestantes, sobre todo al final de gestación, bajan el consumo. Si ustedes se acuerdan de la vaca, que la vaca cuando lleva a estar al final del preñez, baja el consumo por la cantidad de espacio que le ocupaba el feto y el útero distendido. Bueno, eso también en las yeguas, autores que lo declaran. Entonces es importante también tener en cuenta que la yegua, sobre todo los últimos 2 meses de gestación, baja el consumo, y es donde tenemos que apoyar un poquito ahí con una ración un poquito más concentrada para que no pierda peso esa yegua y no esté en desventaja, digamos, para preñarse sobre todo. El otro aspecto que todos conocemos es este. Yo puse esta diapositiva para que el esfuerzo de la alimentación nosotros lo pongamos en base a los pastos. O sea, minimizar el consumo de concentrados y de raciones de alta concentración, porque realmente el caballo está creado, está inventado y tiene su aparato digestivo y su metabolismo orientado al procesamiento del pasto. Una buena pastura es muy beneficiosa y minimiza los efectos que puede ocasionar un exceso de ración. Esto es fundamental, así que optimicemos el pasto y tratemos de lograr lo mismo. Por ejemplo,
Hay un estudio en Normandía que ellos destetaron potrillos, me parece que eran puros, no me atrevo porque ahora me vino a la memoria esto, en Normandía sin ningún tipo de ración, en un promedio de ganancia de 700 gramos por día de destete al año. O sea, comiendo pasto nada más. Y en Australia uno que dicen que algunos más con las pasturas, esos sí eran puros. Me acuerdo, el australiano también está hablando de hasta 800 gramos por día de ganancia de peso, que es una muy buena ganancia, ¿no? Por eso digo, no subestimemos la pastura y tratemos de tener y poner todo el esfuerzo allí, para lo cual tendrán que consultar un muy buen agrónomo, que los asesore y los indique. Bueno, estas son las pasturas. Perdón. Estas son las... Bueno, ahí estas las conocen todas las pasturas. Yo creo que estoy hablando con gente que está todo el día con esto, no voy a explicar nada. Lo único que recomiendo siempre es que no pongan las pasturas, háganlas preparar, háganlas asesorarse con un ingeniero agrónomo de la zona, que no solo le va a decir qué tiene que poner, sino qué variedades, qué cultivares son los más indicados, que quizá eso sea lo más importante. Y como una pastura es costosa y demás, yo he visto fracasos por hacer las cosas por cuenta de uno, alguna persona que no sabe, o a veces implantar pasturas que son para bovinos, o ir a campos, que acá con Freddy nos pasó, ir a bovinos, estar lleno de lotus el campo, y bueno, no lo comen los caballos, por ejemplo. Y entonces en algunos lados le ponen lotus y empieza a crecer, invadir, pues no lo comen y bueno, se está sobre... Y con como se dice que el caballo es un comedor de gramíneas, o casi siempre es un comedor de gramíneas, 70-80% son gramíneas. Y otro punto después que vamos a hablar un poquito va a ser de raíz perenne, que tiene algunos problemitas que tienen que ver con el contenido de los fructanos, que es un componente de carbohidratos de las gramíneas, que después lo vamos a charlar. ¿Qué características tienen los pastos? Por eso vamos a ver un poquito de los pastos. Imprescindibles en la dieta, esto es fundamental. Tratar de que si se puede mantener con pasto la crianza o la mayor proporción posible de forraje, es lo más importante. La otra importancia que tiene es de bajo costo, es un insumo el más barato de todos. Si no lo compara en el kilo de energía, el kilo de proteína, el de cacho, etcétera, con respecto a un concentrado cualquiera que eligen, es mucho más barato. Es muy variable, es la contra que tiene, es muy variable en todo sentido, a lo largo del año, según el estado fenológico, a la altura que está, los suelos, especies y cultivares, son diferentes, se comportan diferentes, condiciones climáticas, y el otro efecto que tiene que ver con la selectividad del animal, que tiene que ver qué elige y cómo come. Generalmente comen las partes más, digamos, más altas, más tiernas, y demás, ¿no? Bueno, esto es para mostrarles más o menos lo que es o qué importancia tiene la variabilidad, en este caso del contenido del FDN. El FDN, si ustedes se acuerdan, es la pared celular. ¿Se acuerdan? La célula vegetal tiene una pared celular y un contenido celular. Sería la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, la parte menos digestible de la planta. ¿Cuánto es una pastura consociada? Fíjense, esto para tener una idea simplemente gráfica, rápida, de la variabilidad que tienen los pastos. Esto es pastura de cualquier tipo. Y otro aspecto importante es que no es lo mismo el potrillo que nosotros destetamos en otoño, sobre la pastura otoñal, que son netamente gramíneas, más graminosas, que ese potrillo que entra al año pasadito del año, a comer esa pastura de primavera, verano, que es más leguminosa. Con lo cual nos vamos a encontrar no solo con diferencias en los aportes de proteína, energía y demás, sino fundamentalmente de calcio y fósforo, que son completamente diferentes y variables a su vez dentro de cada pastura.
Con lo cual la suplementación, si nosotros vamos a implementar como criterio importante también, no es lo mismo estar suplementando una pastura de primavera a verano que de un otoño-invierno. Deben ser diferentes, sobre todo en la relación calcio-fosfórica y en la cantidad de proteína que vamos a poner si vamos a anexar a esa pastura. Porque encima, fíjense que esta leguminosa, cualquiera X, tiene más proteína que la gramínea, es una gramínea en muy buen estado, una pastura, pero a su vez esa proteína de esa gramínea es mucho más digestible, mucho mejor valor biológico y mucho más absorbible en el intestino delgado. O sea, fíjense ponerle proteína, en este caso una leguminosa o un verdeo de soja, si quieren ir a un extremo máximo, darle proteína no tiene ningún sentido. Sí, por ahí en las praderas de gramínea y en caballitos chiquitos recién destetados. Esto para que ustedes vean la variabilidad del componente más variable dentro de lo que es una pastura o un alimento, pero fundamentalmente una pastura. Por ahí los granos no son tan variables en esto, pero sí la pastura. Que son los componentes minerales, calcio y fósforo. Esto es una experiencia que se hizo acá hace muchos años y me pareció extraordinaria. Esto es el valor de calcio, fósforo y la reacción calcio-fósforo de una alfalfa de libro. O sea, van a la tabla y les va a dar 1,2% de calcio, 0,2% de fósforo y una relación que en este caso es 6:1. Es una relación por encima de la que tolera un potrillo. Por ejemplo, si ustedes son un potrillo chiquitito o un potrillo de año, hasta digamos pasado el añito, le dan una relación calcio-fósforo de este nivel, no es muy buena que digamos. Encima le va a faltar fósforo, pero digamos que hasta 5,1, 4,1 pueden tolerar. Ahí estamos. No pasarse enormemente el calcio y el fósforo. Esta es una alfalfa que estaba en el bajo, en ese campo. Y esta es una alfalfa de la parte alta del mismo campo. Estas dos varias, fíjense los contenidos. Acá estamos, esto parece una gramínea mala, y esto parece mucho más la alfalfa que tiene que haber, pero con mucho menos fósforo. Esas dos alfalfas que están acá fueron cortadas el mismo día en el mismo campo en dos zonas diferentes del alto y bajo. Si fíjense la variabilidad que hay en los minerales. No quiere decir que todo es así. Digo, este es un ejemplo extremo, pero cuidado. O sea, es muy importante tener presente nuestro campo, qué contenido, sobre todo mineral, tiene a la hora de ver. Por lo menos se recomienda 4 veces por año, pero 2 veces por año por lo menos y hacerlo periódicamente. Es una recomendación muy importante. Y si miramos las variaciones de los microminerales, es mucho más amplia todavía. Fíjese, estos son pasturas de acá, no son pasturas de caballo. Después voy a mostrar por lo menos datos que tenemos nosotros de caballo. Pero es amplia. El hierro. El hierro es muy raro que uno encuentre 10 partes por millón de hierro. En la zona esta, todo el relevamiento, tenemos hierro podemos poner una fábrica de acero con el hierro que hay en la tierra. Terrible. Y el hierro peca por exceso más que por deficiencia. O sea, suplementar con hierro en un caballo que está a campo es una locura. Incluso hasta diría a veces en training, porque comiendo alfalfa, comiendo avena, tiene el hierro suficiente, es muy difícil que le falte. Sí pensar en el exceso de hierro. Y el zinc también muy variable. Bueno, y esto tiene que ver, después lo vamos a detallar más, las variaciones en el contenido de proteína bruta y en carbohidratos solubles, o sea, digamos, no los de la pared celular, sino azúcares, almidones, frutanos, que puede tener, en este caso es un verdeo de avena, esto es sacado de los bovinos, esto tiene mucho que ver con la fisiología ruminal, pero en los caballos también tiene mucha importancia. Fíjense que los carbohidratos, a medida que nos acercamos a la primavera, aumentan, y son muy pobres en el otoño-invierno,
Y la proteína, bueno, acá va y después empieza a decaer. Pero lo importante, fíjense, que hay digamos, si uno quiere pensar en términos de que es bueno o malo, hay un mayor equilibrio de carbohidratos hacia la primavera. Es decir, la pastura de otoño, de un verdeo otoño, o una gramínea de otoño, no necesariamente la avena, tiene mucha proteína y tiene muy poco carbohidrato. Con lo cual el caballo está comiendo una cantidad de nitrógeno muy grande. Y después vamos a analizar esto, que es la cantidad de nitrógeno soluble, porque vamos a ver en la proteína eso. ¿Se entiende esto? No es lo mismo, siendo el mismo cultivo, la época del año. Y el otro aspecto importante que hay que darle importancia, sobre todo, no tanto en el pura sangre, porque no hay tantos accidentes. Nosotros, no vino Ignacio, ¿no? ¿Tu hermano? Bueno, con Ignacio este año tuvimos un problema, le voy a contar lo que pasó, un problema con los fructanos. Digamos, fue lo último que... Se le murieron varios potrillos con problemas intestinales, se iban muriendo así, 2, 3, unos cuantos que se murieron, yo no me acuerdo, no tuvo fueron varios. Fueron a la facultad, le sacaron, mandaron a hacer estudios bacteriológicos, cero, nada. Entonces me llama, me dice, mirá, a mí la última se me ocurre, dice, puede ser algo del pasto, qué sé yo. ¿Quién están comiendo? Están comiendo un verdeo que tiene ryegrass y tiene trigo. Y avisó un momento que había habido una ryegrass y trigo, y había hecho una época una época como de estrés, digamos, que luminosidad baja, frío, medio seco, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, bueno, mandamos a analizar y vemos cuántos, lo que se llama carbohidratos no estructurales. ¿Qué son los carbohidratos no estructurales? Todos aquellos carbohidratos que no forman parte de la pared celular, o sea, lo que es para nosotros la fibra. El FDN. El FDN, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a recordar la base. Era celulosa, hemicelulosa y lignina. Eso es la FDN. Eso es la pared celular, el resto es contenido celular. Dentro del contenido celular hay carbohidratos que son los almidones, los azúcares y, en el caso de las gramíneas particularmente, no de las leguminosas, los fructanos. ¿Qué son los fructanos? Los almidones de las gramíneas. O sea, lo que hace la planta es crearse durante la época de fotoperíodo de luz, durante la época de luz se acumula esos fructanos y los almidones para la noche consumirlos y seguir bien. El propio, digamos, sería el glucógeno nuestro, para decirlo así, entre las comidas, y con la fotosíntesis. Esos fructanos, que en los bovinos aparentemente no molestan, en el caballo producen serios inconvenientes. Son pentosanos. ¿Se acuerdan de la inulina? El clínex de inulina. ¿Inulina? ¿Fisiología? Sí, ¿cómo se acuerdan de clínex de inulina? Filtración glomerular. Sí, se tienen que acordar. Bueno, el chicholina, el clínex de chicholina. Bueno, la inulina es un fructano, es uno de los fructanos más conocidos, que más aplicaciones tiene. Ahora, esos fructanos, cuando entran al ciego, primero pasan por el intestino delgado, no hay enzimas que lo degraden, se degradan por bacterias. Cuando llegan al intestino grueso, es como si metieran un balde de almidón, fermentan con la misma velocidad o más a veces que los almidones y generan infosura. El doctor Polit, ¿se acuerdan de Polit? Sí, de la infosura. Él, me parece que fue él, que desarrolló el esquema de provocar infosura con sobrecarga de fructanos. Ahora, los fructanos están, ahí lo tenemos, sobre todo en el ryegrass y en la avena. Son las dos pasturas que más fructanos tienen. Y son muy variables. Por ejemplo, a la mañana hay mucho y a la noche, a la mañana hay pocos, y a la tardecita hay muchos, porque la sintetizan durante el día. Y las épocas de shock y demás. Bueno, la cuestión que para calcular, no son todos los fructanos, pero para calcular esto, lo que tienen que hacer, que son los carbohidratos no estructurales, dentro de esa fracción, que no se mide directamente porque es costosa, estarían los fructanos. Estos carbohidratos no estructurales
cuando hacen un análisis de pasto, a la materia seca le sustraen la suma de las otras fracciones. FDN, la FDA está incluida ahí, si hay, o la fibra cruda, no se cuenta la FDN, la proteína cruda, el extracto estéril y las cenizas. Eso que queda ahí es los carbohidratos no estructurales. Dentro del grupo S están los fructanos. Bueno, cuando hicimos esta medición en el pasto que mandó Ignacio, nos encontramos que esa fracción estaba cerca del 50-45%. Pues había una caída grande de la proteína de esa pastura y había una caída importante también de la pared celular. Con lo cual le digo, mirá, con la descripción que decís, no le puedo firmar nada, pero con la descripción que me das, descartar todo lo que sea contagioso, parasitario, etcétera, etcétera. Síntomas digestivos, con cólicos y demás, desastre digestivo, muerte, o sea, pues llegaron a la muerte, no hubo enfosuras, no hubo ningún tipo de eso, pueden ser los fructanos. Eran de estétes, exactamente, sí, estaban llegando por el año, pasadito el año. A eso le pasó. Yo tuve otro caso en una gramínea, pero en unos caballos lusitanos, también una consulta, que se empezaron a infosar de la noche a la mañana varios. ¿Qué estaban comiendo? Están comiendo una gramilla que es una porquería, no era ni regras, era un gramillón, un pasto berretón. Bueno, vamos a pasar a la alfalfa. Lo que se hace en esos casos en general es entrar a darle rollo de alfalfa o pasto de alfalfa, que primero no tiene fructano, segundo la cantidad de carbohidratos no estructurales es menor y en todo caso un poquito de almidón, pero en general se hace eso, no hay otra salida. Y bueno, esta es la comparación entre lo que pueden llegar a tener. Fíjense que lo que tiene leguminosa tiene mucho menos contenido de fructano que este ryegrass perenne. Hay una página que se llama, después me voy a acordar, perdónenme, que está todo el tema de los fructanos. Si se meten es interesantísimo. Y que está en el campo le puede ser muy útil. Así que consideren esta posibilidad. Bueno, este es otro concepto que nosotros manejamos bastante, ¿no? El caballo es un comedor de gramíneas y un gran selector. Yo le voy a mostrar nada, esto simplemente esto es un aras que yo estaba ahí y me puse a filmarlo para tener material para mostrarlo, pues ustedes estarán podridos ver esto. Este potrillo está comiendo gramíneas o leguminosas. Gramínea, obviamente está comiendo gramínea, ¿no? Esto fue en un momento. Yo quería ver si se iban a comer había un poco de avena granada y demás, a ver si no la probamos, obviamente. Bueno, quería ver si estaba ahí mirando. Pues a la observación, No, ya había avena ahí, sí. Ojo que está muy pixelado porque no tenía un HD, era hace años una camarita Sony vieja. Bueno, pasamos, esto ya lo vimos. Y este mismo otro potrillo ahí, que se está comiendo las leguminosas, trébol. O sea, cuando uno supone que lo está comiendo, a veces no están comiendo eso. Eso también nos causa problemas y desbalances que a veces no lo podemos comer, ¿no? Sí, estamos con animales que están comiendo un alimento completo, sí, pero estos que están comiendo pasto nos complica. O sea, el pasto le complica al señor que tiene la vaca lechera, no tanto que tiene la vaca de cría, porque lo que le falta, pero a nosotros también nos complica bastante la vida. Bueno, y el otro aspecto importante, y que lo vemos bastante, es que cuando ustedes envían una muestra a analizar del pasto, que aparte es costosa, no es barata, tomen la muestra lo más parecido, hagan la mímica de lo que come el caballo, corten con la mano, porque a veces mandan plantas enteras, con raíces y todo. Entonces no, hay que cortar, hay que tomarse trabajo, andar manoteando ahí, exactamente. Se agachan ahí, van en diagonal, con toda la... Y eso mandan que es mucho más representativo. Que total uno lo puede ver perfectamente. Bueno,
Estos serían los objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Para principales, puede haber otros más, pero los más importantes son estos: lograr precocidad, evitar las enfermedades ortopédicas del desarrollo, que son una de las de mayor incidencia, sobre todo osteocondrosis, con, con incidencia económica muy importante, no solo acá ni en el mundo. Reducir el estrés y el envejecimiento, sacar un potrillo que vaya a entrenar y tenga tolerancia, o sea, que tenga muy bien formado su histoarquitectura ósea, que sea resistente, que pueda tolerar el ejercicio y, por supuesto, favorecer la inmunidad y el bienestar. Decimos siempre que el potrillo comienza a alimentarse desde que se concibe. Es una de las razas, de unas especies, el caballo que más sensible es a lo que le pasa a la madre. Hoy se sabe que las madres gordas, por ejemplo, generan potrillos más resistentes a la insulina, sobre todo el primer año de vida. Eso favorece la aparición de osteocondrosis. O sea, si uno mete mucha presión de granos y engorda a la yegua durante la gestación, va a parir un potrillo que es más insensible, tiene más resistencia a la insulina y tiene más predisposición para padecer osteocondrosis. Bueno, ¿qué pasa con la yegua? La yegua realmente empieza a tener requerimientos altos. Voy a hablar 2 o 3 cositas de la yegua que tienen que ver con el potrillo, no para la yegua, ¿no? Pero que hay que tener presente. La yegua empieza a tener requerimientos elevados porque crece el feto enormemente en el último trimestre, el último tercio de la gestación, el último tercio, digamos, más que trimestre. Ahí empieza realmente. Si el campo es muy bueno, muy bueno, posiblemente, digamos, lo tolere. Pero también una disminución del consumo, y esa yegua necesita un cierto apoyo de suplementación para llegar bien al parto. Acá tienen los requerimientos. Esta color lila o morada sería el nivel de mantenimiento, ¿no? Para esa yegua de mantenimiento, ¿cuánto sería el nivel de energía? Fíjense que el aumento de energía no es enorme durante tanto el último trimestre, la lactancia, primera fase, segunda fase de lactancia. Sí lo es un poco más el de proteína y mucho más notorio de calcio y fósforo. Obviamente ese potrillito formando el esqueleto se está mineralizando y está cargando proteína, evidentemente. Pero eficiencia, el impacto de requerimiento es mayor en esos nutrientes. Después se va a las tablas, se busca, se mira. Y después el otro aspecto importante es la producción de leche. Se dice que la yegua durante el primer trimestre, los primeros, digamos, 45 o 60 días, produce más o menos el 3% de su peso en leche. Hay algunas razas, algunas yeguas, y quizás que estén comiendo algo concentrados, que puedan llegar hasta el 4% del peso vivo en producción de leche. Y ya a la segunda mitad de la lactancia, en los últimos 3 meses, declina o empieza a declinar al 2%, 1,5% del peso vivo. Pero eso no declina la producción de leche fisiológicamente, sino que también declina la concentración de nutrientes. O sea, la leche, a partir de los 45, 60 días de lactancia, empieza a caer tanto en la cantidad de proteína, con la cantidad de grasa, de lactosa, etcétera, etcétera, lo que hace que esa leche, además de estar bajando en cantidad, está bajando en calidad. Esto es un aspecto importante para tener en cuenta con el efecto del potro. El otro aspecto importante es el impacto que tiene la nutrición mineral de la yegua. En este caso vamos a tomar como ejemplo muy importante por la relación que hay con la osteocondrosis del cobre, durante la gestación, donde el hígado fetal, estos son meses post-concepción, o sea, acá estamos 6 meses de preñez. Fíjense que el cobre hepático del feto es bajo y empieza a subir hasta el momento del parto. O sea, la placenta transfiere cobre, sobre todo a partir del 8º, 9º mes, al final.
con lo cual esa yegua tiene que tener la suficiente cantidad de cobre para poder transmitirle esa cantidad de cobre al feto. ¿Por qué? Porque ese potrillo, que nace con 200 partes por millón, por millón de cobre hepático, cuando empieza a tomar leche no va a tener más cobre. La leche prácticamente no tiene cobre. O sea, ese cobre es el buffer que tiene hasta que empieza a comer sólido, a comer cobre, a partir del tercer, cuarto mes de vida. Entonces, después cae el cobre hepático, fíjense, a la semana, serían a las 5 semanas, 6 semanas posparto, ya el cobre ese es prácticamente a nivel del adulto. El caballo se caracteriza, al contrario de la vaca, tener muy poco cobre hepático y mucho cobre circulante. Tiene valores de cobre alto en sangre, que son casi el doble de la vaca. Y el cobre hepático es más bajo. Así es el metabolismo en el caballo. Y esto tiene que ver con este trabajo muy interesante que hizo este señor que se llama Van Buren, donde demostró que aquellos potrillos que estaban con cobres hepáticos más altos reducían más rápidamente o desaparecían las lesiones de osteocondrosis que se producían. O sea, el cobre, si bien no la previene la osteocondrosis, no es que la prevenga, que no va a haber osteocondrosis si le damos cobre, sino que si se produce alguna lesión, entre la época muy vulnerable, ya más o menos 2 meses y medio, 3 a 6 meses y medio, 7, es la zona de mayor vulnerabilidad de la OCDE, que después se manifiesta más tarde a lo mejor, ahí se resuelven esos problemas y se resuelven mejor si esos potrillos tienen alto contenido de cobre. Serían estos potrillos que muestran un descenso en el índice o el score de la osteocondrosis. Todo esto se ha hecho, por supuesto, con radiología, estudios más finos, ¿sí? La importancia del cobre, que fue uno de las que más se le dio, incluso se está discutiendo si esto es así. El otro tema es el tema del calostro. Es muy importante, esto lo conocemos todo, el calostro, la cantidad, la calidad de calostro, etcétera, 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 porque va la salud del potrillo, la vida del potrillo. A veces me han preguntado, porque han tenido problemas, ¿qué puedo yo hacer para mejorar la calidad del calostro o la cantidad de calostro? Lo que hoy se sabe, que esto yo no lo hice, esto lo cuento porque lo leí y me pareció interesante y lo consulté porque muchos de ustedes me han pedido, es la suplementación, en este caso con vitamina E, a altas dosis, más o menos unos 1.600 a 2.000 unidades diarias. Estamos hablando de vitamina E cara. Pero eso aumenta dramáticamente la concentración de inmunoglobulinas calostrales. O sea, mejora el traspaso, la formación, la cesión de inmunoglobulinas de la sangre al calostro. Esto posiblemente sea muy importante cuando uno esté en una situación de seca, una situación de mala calidad de pasto donde no hay vitamina E. Entonces ahí pensemos que podríamos tener la posibilidad de agregar o dar suplementos con vitamina E en buena cantidad, que son caros, ya les digo, pero más o menos unos 30 días, esto es unos 30 días, 40 días antes del parto. El otro factor que se vio que tiene influencia sobre el calostro es la suplementación con levadura de selenio. No el selenato de sodio inorgánico, sino con selenolevaduras, donde aumenta la cantidad aumenta la cantidad de selenio en leche aparte y aumenta también la producción de calostro. Y otra diapositiva que no traje, porque que también dicen que mejora la producción de calostro, es el agregado de levaduras. Levaduras, no selenolevaduras, sino levaduras vivas, ¿no? Isaac o Lesaf, las que, bueno, la Diamond, hay un montón. Y esto es el otro aspecto importante, ya fijado a la yegua, que tiene que ver la condición corporal. Esto lo saben mucho mejor ustedes que yo, tienen mucho más práctica. Aquí hay un trabajo que fue el de Henneck y otros más lo siguieron,
aprobaron, donde el score corporal, o sea, un score corporal por encima o alrededor de 6 para arriba, generaba o propiciaba una buena posibilidad de preñez posparto. Mientras que los que están más flacos, por lo tanto, no se preñarían con tanta eficiencia. Algo similar a lo que pasa con las vacas, transmitidas a la yegua. De todas maneras, el sobrepeso, les vuelvo a repetir, evitarlo para que esa yegua no genere una resistencia a la insulina del potrillo y predisponga desde el punto de vista metabólico a la osteocondrosis. Bueno, y las recomendaciones para la yegua, beneficio del potrillo por la propia yegua, es una suplementación mineral permanente. Nosotros recomendamos eso porque la yegua cuando en el ciclo de producción o está gestando, o empieza a gestar y después está produciendo leche y se tiene que gestar de nuevo y mi teta ya está cercana a poder parir de nuevo, así que estamos en una... Es como una vaca lechera, está permanentemente exigiendo que le den suplementación. Y acá calcio y fósforo y microminerales son esenciales. La suplementación energética en el último trimestre o al final, no una suplementación energética enorme. Nosotros estamos hablando en general, a veces durante los primeros meses de la gestación no llega realmente si las pasturas son buenas al 1% del peso. 3, 4 kilos, 4 kilos de avena, 3 kilos al final de gestación, 2,5 kilos, es suficiente hablando de un grano, ¿no? De un balanceo base, si quieren, para no. Pero sí darle mucha importancia a la suplementación mineral, ya sea en el alimento o nosotros hemos ejercido también mucho en bateas. Sí. Sí, esa es la pregunta. Es la pregunta, sí. Si no das suplementación, sí, lo que nosotros hacemos es, el método que seguimos es, decimos, bueno, ¿cuántas yeguas tenemos? Tantos gramos por yegua. Supongamos que queremos que en una semana esas yeguas van a comer 5 kilos de suplemento. Lo mezclamos más o menos al 30% de sal, 70% de suplemento. Se lo damos el bioconsumo y vamos viendo. Si se lo devoran como unos oleogábalos en 2 días, bueno, habrá que agregar un poco más de sal para el regulado de la sal. Y si dura en 3 o 4 días se lo comieron, ahí estás bien, ya les vas dando eso. Eso es lo que hacemos en la práctica. Incluso lo hacemos con los potrillos. Es muy bueno para los potrillos, después van a ver por qué. Porque el potrillo empieza con ciertas deficiencias, con la caída de producción de leche y demás, con cierta deficiencia al pie ya el potrillo. Entonces, si tiene ese suplemento mineral a mano, va y picotea y se nutre un poco más o aporta más calcio, fósforo y por supuesto microminerales. Bueno, las demás cosas ya las conocen ustedes mejor. Bueno, vamos a ver qué pasa con vamos al potrillo. Sí, cómo no, señora. ¿La suplementación con esta mineral permanente sirve en las formulaciones inyectables que existen? No. Buena pregunta me hiciste, porque por ejemplo, si usted quiere andar cobre inyectable, no pasa el feto. No tiene efecto. Está probado, lo hicieron en esa... Y aparte los abscesos. No, pero yo tengo un amigo que lo usaba y no importaban los abscesos. Muchas formulaciones, soda, calcio, magnesio, calcio... Sí, no, pero inyectable no, tiene que ser por boca. Por lo menos por los microminerales. Ahora, la cantidad que vos podés inyectar, comparada con la que vos das, es muy, muy homeopática, digamos. Porque está dando muy poquita cantidad, más todo el trabajo. Por ahí más exacto, decir, bueno, doy tantos miligramos por día. En la batea por ahí no te comen, pero si vos repartís la comida, también te resulta fácil hacer. Bueno, esta es la curva de crecimiento y alzado de un potrillo, para tener una magnitud nada más, ustedes la conocen también. Y acá vamos a ver qué pasa. Bueno, estos son porcentajes del peso adulto y demás. Pero esta es la columna que, digamos, más importante que tenemos que tener presente. El contenido mineral del hueso, el bone mineral content. El potrillo nace con prácticamente 15-16% del futuro hueso totalmente osificado, tiene mucho cartílago. A los 6 meses, prácticamente 68,5-69% de ese hueso tiene que
cargarse de minerales. El 76% de los meses, 22 meses, 88, y recién entre el 4 y 5 año de vida, ahí se complementa la total carga de mineral del hueso, el contenido mineral definitivo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Saber esto no. Lo importante es esto, que si este caballo, por X motivo, por manejo, por nutrición, por lo que fuere, por inmovilidad, no tiene estímulo suficiente para mineralizar su hueso en estos tiempos, no lo mineraliza más. Es decir, nosotros si agarramos un potrillo que va a ir a training y estuvo mal alimentado, ese hueso está débil, está mal, digamos, primero tiene menor contenido mineral y a su vez histomorfológicamente o arquitectónicamente no está bien formado. Con lo cual, lo que no hagamos acá no lo recuperamos. Esto está perfectamente comprobado y es muy importante que le prestemos por eso la atención debida a esta etapa en la alimentación. Bueno, estas son las ganancias promedio de peso. Nosotros decimos siempre que más o menos entre 21 y 23 kilos de ganancia diaria en un destete mensual es bueno. Por eso es bueno contraer el peso. Bueno, son datos simplemente. Y esto es lo que les decía hoy. O sea, nosotros hablamos siempre del estrés del destete, es decir, el cambio, aparte del cambio que tiene el caballo, digamos, de estar más con la madre, el cambio de alimentación total, no mama más y demás, bueno, como le pasa a cualquier especie, pero en el caso del caballo, como las demandas van aumentando, siguen aumentando, pues el caballo es muy exigente, y la curva de producción de leche cae, se produce un primer bache que a partir del segundo mes, digamos, mes y medio, 2 meses y medio, a 3 meses empieza ya a haber ciertas deficiencias que las puede por ahí compensar con el pasto que ya está comiendo o no. Entonces se habla del famoso creep feeding, que acá no se hace. ¿Saben lo que es el creep feeding? La alimentación al pie, que tal cual se puede hacer en otras especies, ¿no es cierto? Bueno, estos son los fundamentos del creep feeding. ¿Cuándo usamos nosotros acá creep feeding? Yo hablé con un colega una vez que lo implementó, no sé, Freddy, si vos intentaste hacer alguna vez algo de esto. Era complicado por las instalaciones, el manejo, sobre todo si son grandes lugares, a lo mejor en lugares chicos se puede hacer. Este creep feeding prevendría todos estos fenómenos, digamos, de malnutrición al pie, pero lo que hemos hecho con buenos resultados es tratar de destetar los potrillos un poco antes en aquellas yeguas que paren más tarde y en épocas críticas con mucha seca y demás, donde implementamos un racionamiento al pie y sacamos a potrillo de entrada. Más rápido, o sea, no destetamos los 6 meses, o los 5, estamos tratando entre los 4 o 4 meses y medio. Empezar un ratito antes a dar eso, que es un creep, está, digamos, no como norma, no como objetivo permanente, sino para salir de lo apuro, lo que se llama un creep táctico sería en este caso, no estratégico. Y eso sería, digamos, la recomendación de una ración de creep para que coma el caballo. A razón más o menos del 1 al 1,5% del peso vivo. Más o menos se calcula el peso a esa edad, o se pone la cinta o se pesa y más o menos vamos dando. Los sistemas, bueno, hay sistemas de corrales donde pasa el potrillo, puede haber un tachito al lado de la madre que entre la boca del potrillo también, yo no lo he visto, pero podría ser una solución. Este es un sistema que hemos usado con éxito, se saca potrillo, se deja la yegua, se saca potrillo ahí y después van solos, potrillos, cada uno. ¿Ese escamoteador ahí no tenés golpes? No tengo idea, yo te muestro lo que dicen, no sé. Por eso te lo mostré y pasé rápida. Está bien lo que decís, yo pienso lo mismo que vos, sí, yo pienso lo mismo que vos, Costa. Pienso lo mismo que vos, es una locura eso. No el que está ancho, no el que, digamos, que puede entrar el potrillo por el medio, sí, bueno, está, este es un sistema que nosotros lo usamos en esos momentos y nos dio resultados, sin ningún problema, por supuesto, con personal que lo agarra, lo come el potrillo, se va. Fenómenos, han salido ganadores clásicos que estaban en situaciones bastante marginales.
Y otro aspecto importante que se ve bastante es que a veces el potrillo empieza a comer la ración de la madre. Y a veces la ración de la madre es simplemente avena, no hay otra. Entonces, si ustedes ven eso y lo quieren favorecer, incluso que su potrillo coma esa ración, bueno, la ración de la madre tiene que ser pensado en el potrillo, o sea, a esa ración de avena agregarle un balanceado mineral o unas sales minerales y posiblemente una cierta cantidad de proteína para favorecer hacer un tipo de ración más parecida a un creep feeding que a lo que le puede dar a una yegua, que es simplemente un poco de energía más a la dieta, para evitar deformaciones y problemas de cosas. ¿Qué pasa con el destete? Lo mismo en cuanto a los requerimientos. En el destete, que sería acá, a un aumento importante de la proteína, 3 veces los niveles de lo que sería un animal que estuviera en mantenimiento, de calcio 4 veces, de fósforo, etcétera, etcétera, y que van disminuyendo, por supuesto mayor en el de 4 meses, pero van disminuyendo, ya está destetado el potrillo, para los 18 meses. En general, a medida que va creciendo, baja el requerimiento proteico y va aumentando el requerimiento energético. Igual el caballo tiene mayor capacidad de consumo. Entonces, los principales nutrientes que nosotros vamos a hacer caso son fundamentalmente, la energía la vamos a tratar aparte, pero fundamentalmente la proteína y los minerales. Cuidando siempre la sobredosificación de energía. La energía es, digamos, la energía, cuando digo energía, granos, ¿no? Hidratos de carbono soluble, almidones. Eso, limitarlo lo más posible, donde vamos a ahorrar bastante dolor de cabeza. ¿Qué aspectos importantes tenemos que reconocer en lo que es la proteína? El caballo es un monogástrico como cualquiera de nosotros, o sea, depende tanto de la digestibilidad como del valor biológico. Cuando ustedes van a las tablas, lo único que hablan las tablas es de la lisina. Hoy ya le están dando importancia al segundo aminoácido limitante para el caballo, que es la treonina, no la metionina, la treonina. Sería el segundo limitante para el caballo. Pero hoy sabemos más o menos los requerimientos de lisina que están en las tablas. La digestibilidad depende de estos factores fundamentalmente. Vamos a ver después ejemplos, pero la proteína de un pasto es mucho menos digestible que la de un grano o de una soja, por ejemplo, un poroto de soja, de un pellet de soja, o de un alimento balanceado que tiene concentrado, ¿no es cierto? Es mucho menor. Varía mucho de la soja cruzada, tostada. Ahora después te voy a mostrar, todo. Ahí te muestro. Los factores antinutritivos son, taninos, antitripsinas. La antitripsina sería la soja. Yo, con la cantidad de soja que le damos a un caballo, yo no digo que usemos poroto crudo, pero no creo que sea una terrible. De todas maneras, hay otros factores muy desagradables que tienen la soja, con lo cual el poroto hay que tratarlo. Pero bueno, el ejemplo más importante de antitripsina es el poroto de soja crudo y el tanino, que está sobre todo en los sorgos oscuros, ¿no? Que tampoco lo usamos mucho. Igual el sorgo es un muy buen alimento, usado bien, tiene muy buena digestibilidad del almidón. Y la disponibilidad de los aminoácidos, que digamos, la lisina es el principal reaccionante, lo que se llama reacción de Maillard. ¿Qué es la reacción de Maillard? Si alguno se acuerda, se la recuerdo, es la unión de la lisina con un carbohidrato. Tiene que haber proteína y tiene que haber un carbohidrato. ¿Dónde se da esto en la práctica en los alimentos del caballo? En los fardos. En los fardos. ¿Qué condiciones reúnen la reacción de Maillard? Humedad y calor. Fardo húmedo. Entonces, un fardo que estuvo húmedo, estuvo mal preparado, más conservado, genera una reacción de Maillard y nosotros estamos dando proteína, estamos dando algo de proteína, pero no estamos dando lisina, que es lo que estamos buscando. ¿Está claro? Lo mismo ocurre por eso, o tener los alimentos, la reacción Maillard, por ejemplo, si ustedes tienen un alimento balanceado, supónganse, que está en un lugar caluroso, arriba de los 30 grados ya empieza a producirse la reacción de Maillard. Por eso es importante tener el alimento fresco, ¿no? Consérvelo fresco y seco. ¿Se escucha bien allá al fondo? ¿Sí o no? Hay de los dos. Bueno, fíjense, digestibilidad aparente y digestibilidad ideal. La que nos interesa a nosotros es esta.
los aminoácidos se tienen que absorber en el intestino. En el intestino grueso, hoy se está hablando ya que hay cierta absorción. No sabemos cuánto, pero hay un señor que demostró que hay transportes de aminoácidos en el intestino grueso. No sería ninguna locura, porque siempre hay aminoácidos dando vueltas por ahí. Pero la realidad es que lo importante es esta, que la digestibilidad sea hasta el ilion. Después del ilion no interesa. Y cuando ustedes ven digestibilidad, es la digestibilidad de todo el tracto, interviene también el intestino grueso. Y fíjense la digestibilidad, que es diferente, ¿no? Por supuesto, lo ileal siempre es menor. La alfalfa, que tiene una digestibilidad general, aparente, total de alrededor del 80%, cae casi al 40%. En las gramíneas es mucho más dramática. ¿Por qué? Porque la proteína en los forrajes, y sobre todo en los forrajes, en los pastos, está adherida a la pared celular, y la pared celular no se digiere en el intestino delgado, se va para atrás. O sea que si bien se digiere, la digieren la bacteria, pero el caballo no absorbe esos aminoácidos. Entonces, viste, el bermudo un desastre, el grano de maíz, fíjense, otra porquería para la digestibilidad, un grano de avena que está bastante bien, y acá puse la campeona, que es la soja, digamos, con una digestibilidad ileal muy alta, algunos hablan más, de una verdadera 88%, y con una digestibilidad aparente también muy alta. O sea que el suplemento hoy, y no podemos pelear con ese suplemento, es la soja. Si uno busca proteína, tiene que incluir soja, sea en el alimento comercial o sea por su cuenta, agregándosela a la dieta. El otro aspecto interesante es tener una idea de cuánta lisina, porcentaje de lisina promedio, tiene diferentes. Fíjense, el maíz no tiene nada de lisina. O sea, las gramíneas en general, la cebada tampoco, pero pasamos a la alfalfa y a la soja y se duplica prácticamente la cantidad de lisina. Esto está determinado genéticamente en la proteína del alimento, así que esto es bastante constante. Y en general, como dato, se dice que la cantidad de lisina que tiene que tener la proteína del caballo es más o menos 4,2-4,5%. O sea, tiene una proteína que tenga un porcentaje más alto de eso de lisina, es adecuada. Sin tener en cuenta la digestibilidad, después hablamos de la digestibilidad. Eso sería el valor biológico. Y acá estaría, digamos, un resumen de lo que vimos. ¿Cuánto es la lisina disponible en la soja, en gramos por kilo de materia seca? 15. En la alfalfa cae a 2,4. Fíjense, es una extraordinaria fuente proteica la alfalfa, pero con sus limitaciones de digestibilidad. La gramínea madura 1, grano de maíz 1, ahí está. Pero para que se vean ustedes que no, eso de la proteína bruta cada vez es menos importante. ¿Y por qué? Por estas cosas. Y el otro aspecto importante, que nos quedaría de la proteína para ver, es esto. Fíjense, acá tenemos un verdeo, un verdeo de otoño-invierno. Fíjense, la cantidad de proteína bruta es alta, si uno compara, un poquito más baja, más alta que digamos, llegando a primavera, pero fíjense la celeste, proteína soluble. ¿Qué es la proteína soluble? Es nitrógeno no proteico prácticamente. Entonces, estamos midiendo dentro de esa proteína bruta, y decimos, ¿qué cantidad de proteína está comiendo el caballo? Y nos encontramos que está comiendo mucha proteína, pero en realidad mucha proteína verdadera no. Está comiendo mucho nitrógeno proteico, que son ácidos nucleicos, amidas, aminas y algún aminoácido también. Pero mucho nitrógeno que al caballo no le sirve a la vaca, pero al caballo no. Entonces, esos verdeos están desequilibrados. Entonces, uno dice, ¿cómo? Yo desteto. En un verdeo miro la pradera, tiene 24% de proteína, el potrillo necesita un 16, un 15, según las tablas, y yo le pongo soja y están mejor los potrillos. ¿Por qué? Por esto, porque esa proteína es de verdad. Y encima se crea otro problema, que es el problema de cómo me saco la urea de encima para el potrillo. Y cuando usted hace un perfil al potrillo, se encuentra con urea de 70, 60, hasta 80 miligramos. No en un potrillo, en todo el lote. ¿Por qué? Por esto, por la proteína soluble. Bueno, el caballo evidentemente tiene armas contra eso. Tiene armas. Y acá está lo que me preguntaste vos, Santiago. Que es, digamos, la soja.
Esto es el poroto de soja cosechado. Tiene esta composición. Tiene una ventaja y tiene ventaja. De ventaja que crudo no conviene darlo, hay que desactivarlo o extrusarlo o tostarlo. Yo creo que con desactivarlo es suficiente por costos y demás. El extrusado, estuve leyendo, pero es una cosa que me interesa hace poco, está buena pregunta, podría facilitar alguna mejora en la digestibilidad de la proteína a romper, pero eso lo han hecho en cerdo, no en caballo, a romper un poquito las cadenas, digamos, de la proteína, de ciertas proteínas, y mejor asimilación. Pero es más caro. Cuando uno extrusa, estás extrusando esto. ¿Qué hace la máquina? Pasa el poroto, que incluso hay los avicultores, los que producen sobre todo ponedoras, usan mucho soja extrusada en la ración de ponedor. Se les venden extrusadoras chiquititas, pasan la soja por ahí, la extrusan y es el poroto desactivado, extrusado, así que es como una pastita, como una harina, exacto. Pero es esta composición, o muy parecida, muy parecida. Después pasamos al otro extremo, que sería la harina de soja, o también llamada pellet de soja, que es la harina sin aceite. O sea, la industria le sacó toda la grasa a esa soja, le dejó 1,5, 2, a veces 1 de aceite y les devuelve la proteína sola. ¿Quién lo hace eso? Los grandes productores de aceite. Hacen presión y calor, solvente y presión. Y después está el intermedio, que es el expeller de soja, que son todas estas fabriquitas que ustedes pueden llegar ahí a dar vuelta, y lo que tiene es que tienen una posición intermedia, generalmente tienen 5, 6, 7% de grasa y un poquito menos de proteína, pero después el producto es el mismo y generalmente tienen que ver si está desactivado. Eso es importante. Cuando ustedes deciden, por ejemplo, porque tienen a 2 kilómetros un productor de esto que está usando soja o haciendo expeller soja, cada productor tiene su perfil de maquinaria, su forma de hacerlo y demás, o sea, es variable, igual que la industria. Entonces lo mandan a analizar. ¿Qué mandan a analizar? Yo diría que 3 cosas. Materia seca, 4 cosas. Materia seca, proteína bruta, extracto etéreo, o sea, grasa, y le hacen un test de ureasa. ¿Qué es el test de ureasa? Un test para ver si está bien desactivada. Bueno, ustedes piden test de ureasa y van a decir, sí, está bien desactivada, tiene pocas unidades ureásicas, con lo cual esa soja está bien desactivada. Porque incluso esta industria mayúscula a veces entrega pele de soja mal desactivada. No hay que confiarse, tendría que estar desactivado, pero a veces entrega mal desactivado. Bueno, otra alternativa que usa la industria es usar directamente aminoácidos como la treonina, la lisina, etc. Bueno, ¿qué podemos decir de los minerales? Este cuadro, que lo habrán visto en varios lados, desde el libro de texto y demás, habla de lo complejo que es el problema mineral y de las interacciones. Entonces, cuando nosotros, presuponemos que está pasando con los minerales, ahí a veces no es tan así, tan perfecto. Entonces, por eso, un poco para plantear, agregado a la gran variabilidad que habíamos visto, el problema mineral por ahí es más complicado. Y el que más hay que vigilar, el otro lo podemos manejar mejor. Uno de los aspectos más importantes es tener presente, más o menos fácilmente en la cabeza siempre, que aportes de calcio y fósforo tienen los principales alimentos. Yo puse acá alfalfa, un ryegrass, un grano de avena. Fíjense que cuando nosotros agregamos un grano, avena, maíz, que usen, lo que estamos haciendo es 2 cosas. Agregar energía, por ahí el fósforo puede ser igual o más, pero estamos sacando calcio. O sea, si nosotros reemplazamos parte del forraje o del fardo con ese grano, cuando más estamos sacando calcio. O sea, a los fines prácticos el grano es 0 calcio. Y en el caso de los afrechillos, sea de trigo, de arroz, rebacillo, lo que usen de eso, piensen que tiene una alta carga de fósforo y poco contenido de calcio. Lo mismo que el caso de la soja, tiene más fósforo que calcio.
Y el otro tema importante de estos aflechillos que son fósforo fítico. El fósforo fítico tiene la particularidad de inhibir mucho la absorción de calcio, o sea, si nosotros rompemos la relación se agrava mucho más eso, y en segunda instancia también bloquea la absorción de microminerales, junto con los excesos de calcio. Bueno, yo siempre repito al revés. Bueno, vamos a ver dos palabras de calcio y fósforo que tenemos que tener presente. Cubrir los requerimientos, tratar de mantener la relación calcio-fósforo 1,2:1 o 2:1, máximo 3 o 4:1 en potrillos y 5:1 en adultos. Esto a veces no es tan fácil, porque a veces hay pasturas que ofrecen mucho calcio, sobre todo las de verano. Bueno, y el caballo orina el calcio como loco. Pero bueno, hay que tener presente que mucha cantidad de calcio bloquea la absorción de microminerales junto con el hierro, por ejemplo, que tiene mucho la pastura. Entonces hay que reforzar, hay que pensar y reforzar o controlar qué pasa ahí. El exceso de fósforo es más perjudicial, más peligroso, se lo relaciona directamente con los procesos de osteocondrosis y con el famoso hiperparatilismo nutricional secundario en el adulto, sobre todo. Y no es el caso de acá, pero se da. Yo tuve casos, por ejemplo, en Colombia, que comían quicuyo los caballos, y bueno, la cantidad de calcio que tuve era 3 veces la que daba en el RC, hasta lograr que absorbían calcio esos caballos. Por supuesto, antes se destruían, se rompían los caballos. Y es porque hay mucho oxalato en las gramíneas, sobre todo en las cestas tropicales, ¿no? las megatérmicas. Estas son las recomendaciones de, si lo quieren anotar, de cobre y de zinc para yeguas y potrillos, con el fin de evitar enfermedades ortopédicas de desarrollo, o sea, desde el punto de vista nutricional, ¿qué podemos hacer nosotros para entregar a esta cantidad de minerales? Y el otro aspecto importante entre cobre y zinc es la forma en que lo podemos dar y la relación que tienen que guardar entre ellos. O sea, la relación entre cobre y zinc es más o menos entre 3,5 a 5:1. Esa es la relación que tiene que haber. 5 partes de zinc y 5 partes a 1 de zinc, siempre más zinc que cobre. El cobre tiene menos requerimiento. Acá lo ven. Fíjense, son 3 más o menos, acá también un poquito menos. Pero bueno, ahí estamos, no pasarse de más de 5:1. Y la otra importante es la forma en que podemos dar los microminerales. Las dos formas que se pueden dar los microminerales son las formas inorgánicas, básicamente, los sulfatos, los óxidos, los carbonatos, los cloruros, etc. Y las formas orgánicas, pero que son quelatadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son minerales que se unen generalmente a un aminoácido o una proteína e impiden que sea bloqueada la absorción en el intestino, o sea que tiene mucho mayor digestibilidad y muchos de esos microminerales quelatados como el metioninato, por ejemplo el metioninato de cobre y de zinc, es muy beneficioso para los vasos, es un muy buen nutriente de los vasos, o sea, aparte de ser absorbido, en los componentes que se usan para proteger el vaso junto con la biotina, van estos componentes, que son muy importantes. Bueno, los datos que tenemos acá, nosotros tenemos pocos datos, por lo menos públicos. No sé, cada uno tendrá por ahí relevamientos de sus propios áreas, de sus propios establecimientos. Este es un trabajo del año 90, fíjense, y lo único que hay, yo no vi otra publicación en Argentina, en pastura, que hizo el doctor Blanco, y estaba en ese momento trabajando con el doctor Garbers Blanco. Hizo este trabajo en el INTA Pergamino. En el INTA Pergamino llevamos las muestras y se encontró, lo que está en amarillo es deficiencia. Es lo que encontró él en ese momento. Pasturas, algunas, yo no me acuerdo de las áreas, una es esta zona por supuesto, la otra es mar y sierras, y la otra no me acuerdo cuál era, no me acuerdo de qué zona era, pero... Calcio y fósforo está complicado, el lisina encontró que estaba bien y proteína también.
Sacó en 2 o 3 situaciones y demás. Pero encuentra que estamos con los minerales medio complicaditos y por ahí estamos bastante mejor en lo que es lo otro. Y estos sí son datos propios de análisis que se hicieron, donde en las pasturas de otoño el cobre osciló en estos términos, en la primavera en estos. Los requerimientos que están arriba son los de NRC, los mínimos, mientras que los que se recomiendan para evitar los procesos osteocondróticos y enfermedades ortopédicas están más cercanos a 30, 25, 30 y a 150, yo diría que 100, 150 de zinc es suficiente. O sea que tanto en cobre como en zinc estamos problematizados. Yo, en las veces que he tenido contacto o se hacen los análisis, donde más deficiencia hay, digamos, es de zinc. Los libros no hablan mucho del zinc, pero nosotros no tenemos mucho zinc en la pastura. Lo que sobra siempre, sobra, y en cantidades importantes, hierro. Y el hierro, tengan ustedes presente que arriba de las 300 a 400 partes por millón ya es bloqueante o inhibidor de absorción o compite con los otros bivalentes. Y el manganeso, que no hay, ni incluso en el mundo, ninguna, salvo en forma experimental, carencias de manganeso en los caballos. Nosotros tenemos una buena cantidad en nuestras pasturas de manganeso. El otro aspecto de los minerales, la toxicidad. Ojo con la toxicidad, hay que tener en cuenta, pueden pasarse, igual los márgenes son grandes, mucho cuidado con el selenio, los excesos de selenio, excesos de yodo. Hay suplementos en la Argentina que tienen 100 o 200 veces la cantidad de yodo que un caballo necesita, en la dosis que da el fabricante, tenga mucho cuidado con eso. Y lo demás, bueno, cobalto, eso no hay ningún problema. Hierro, casi, digamos, no se justificaría buscar suplementos con hierro, salvo que un caballo tenga una hemorragia, haya tenido una parasitosis de alta carga que le haya comido los glóbulos rojos, pero en general no se necesitaría hierro. Y la otra pregunta es las vitaminas. Las vitaminas son caras, ¿y cuándo las uso? ¿Las tengo que usar en el aras, no las tengo que usar en el potrillo? Digamos que si hay que usar vitaminas, hay que usar en potrillos al pie. Yo diría, si ustedes quieren usar en pequeñas cantidades un tiempo después del destete, lo pueden hacer, hasta que ese tubo digestivo empiece a sintetizar, pero la pastura es muy buena, es muy rica en todas las vitaminas, es muy, muy difícil, es más, le sobran las vitaminas. Los potrillos en cuida, es decir, todo animal que entre del campo a estabularse, padrillos, potrillos en cuida, requiere vitaminas, caballo en training, esa es nuestra filosofía, digamos. Si no, no usamos vitaminas para nada. Otra situación que pueden usar vitaminas es cuando hay una seca muy grande, los pastos están muy secos, han perdido su capacidad de sintetizar y producir vitaminas, ahí sí hay que empezar a pensar en la vitamina. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales entonces en los potrillos del destete? Pensar en energía. ¿Qué detalles con la energía? Ahora viene atrás, pero tratar de usar la menor cantidad posible de granos. Si nosotros vemos que tenemos una muy buena pastura, bueno, no ir a ese 1,5% más de granos, 1,5% como se dice, por ciento, a veces antes decían 2, ahora uno de 1,5%, sino que tratan en 0,5, 0,75, 1 a lo sumo. Nosotros en general nos manejamos con el 1. Proteínas, ya hablamos, una cierta cantidad, porque estamos dando, calculen ustedes que si ustedes dan, supónganse, medio kilo de soja por potrillo, le están dando más o menos 150, 180 gramos de proteína, no le están dando una locura. Es un requerimiento de 1 kilo de un potrillo casi, 900, 800 gramos de proteína, están dando un 20% de una proteína. En realidad lo que están dando es una buena cantidad de aminoácidos esenciales, eso es lo que estamos dando, ¿sí? Reforzando. Minerales, ya lo hablamos, y la sal. Esto es muy importante, la sal hay que dársela. ¿Por qué? Porque las pasturas son muy ricas en potasio, riquísimas en potasio, y no tienen nada de sodio. Y es impresionante cómo aumentan la diuresis y las pérdidas del poco sodio que pueden tener los caballos. Con lo cual, uno de los síntomas más
importante de esto es la pica, empiezan a morderse la cola, y entonces uno empieza a cenar la proteína, falta el estroncio, y empieza a pensar cosas raras, y en realidad hay que ponerle sal, le ponen sal y la cosa mejora muchísimo. O sea, hay que ponerle sal, el caballo necesita sal, en todas las categorías, pero acá hay que darle sus 10-15 gramos al diario. Y la recomendación es suministrar no más del 1,5%, esto es mucho, calculen un potrillo de destete, vamos a calcular un buen potrillo de 250 kilos, y bueno, más de 2,5 kilos de ración, en todo sentido, 2 de avena y póngale en medio de suplemento, y ahí vamos. Suministrarse en 2 comidas. El suplemento mineral, nosotros creemos que tiene que dar por lo menos el 50% de los requerimientos de macrominerales, calcio y fósforo, y el 100% de los micros. Más o menos la dosis que tenemos que usar. Adecuarse al aporte de forraje, ¿eso qué quiere decir? Lo último, no reemplazar. ¿Le falta forraje? Van y compran forraje. Le dicen al señor, traiga rollo, traiga fardo, traiga pele, traiga, ¿cómo se llaman los cuadraditos? Cubo, traiga eso, pero no me venga vamos a llegar a un límite. Y asegurar un consumo equitativo. Lo ideal es que sea de manera individual, controlando el peso y demás. Las circunstancias muchas veces no son esas, sobre todo en poblaciones grandes, áreas grandes, eso no es muy posible hacerlo de manera individual. Entonces, ¿cuál es el control que tenemos que hacer de los potrillos? Un control mensual, por lo menos el peso vivo de alzada. Esto no es muy común, no es muy común, sobre todo en el boleto. En boletos chicos sí, y algunos grandes también lo hacen, pesan mucho. Es bueno saber lo que está pasando, es el dato fundamental que tenemos, que vaya creciendo bien. La vigilancia que se hace permanente sobre los potrillos, de las taras que puede haber, problemas que haya. Control de las pasturas 4 veces por año, si no es 4, háganlo por lo menos en primavera y en el otoño. Por lo menos 1 o 2 años para saber dónde están parados si no tienen datos. Nosotros en una área muy importante hemos encontrado acá una deficiencia de fósforo que no era lo común en la zona, había una deficiencia de fósforo en la pastura. Hicimos los perfiles, encontramos que seguía con la deficiencia de fósforo y con el fósforo se corrigió. Fósforo, no calcio, fósforo. Una herramienta que introdujimos hace muchos años y la han usado la mayoría de ustedes es el control metabólico en sangre y orina de potrillo, después les explico cómo es. El destete fundamental, al año si quieren también. La cuida quizás no sea tan importante, porque ya ese caballo ya pasó lo peor y cuando uno en la cuida tiene mucho la alimentación es a mano, prácticamente no. Pero bueno, control en general del consumo de la ración de concentrados, muy importante, y, o sea, repartirla bien, y algo que no hacemos nosotros, no sé si alguno de ustedes lo hace, pregunto, es la medición del contenido del bone mineral content, o sea, lo que es la medición del contenido mineral del hueso. Esto es un poco lo que da la última, esto se hace con una radiografía y en realidad no se hace como nos hace a nosotros, sino se hace una placa de aluminio y se compara la densidad del hueso con esa placa de aluminio. Hay un software, hoy con la radiografía digital es más fácil, antes se escaneaba y demás, pero acá alguno lo intentó, esa es la pregunta. A los jóvenes, métanle pata con eso, van a hacer plata. No, en serio, yo creo que es importante, porque nos da una idea, ahí no hay discusiones, mira, este hueso se mineralizó bien, yo le puedo hacer un perfil, le puedo hacer los alimentos, pero eso es la... Digo, ella saca los tiros Sí, sí. saca mucho cuando te dice que está bien osificado. Sí. Realmente te dice que el potrillo está bien. Está bien, no, está bien, es el ojo, pero si vos lo certificás y le decís, señor, el ARA le dice, usted es un potrillo con una densidad ósea, un MC, bueno o malo, ¿viste? ¿A qué edad sería esa medición? Y lo tenés que hacer más o menos al 18 meses, 16, 18 meses. Porque tener un potrillo de 2 años hecho ya no. No, está bien, pero vos podés corregir, te das cuenta y decís, mira, vengo mal, vengo bien, esto está todo bien.
Bueno, esto es para ver que la cinta es útil. Si el que no tenga una balanza, métale la cinta, los datos que tenemos nosotros, que la cinta generalmente, esa cinta que viene ya con el peso y demás, que la venden en las veterinarias, esa da más o menos un 10% menos del valor de balanza. Para que igual se comparan siempre el mismo método, les va a servir. Bueno, esto es lo que piden en el laboratorio de alimentos. Importante, bueno, lo que se llama este análisis, este general, es el análisis de Van Soest. Si se acuerdan de Van Soest, que es el análisis que hace para los alimentos de los herbívoros. Y le agregamos estos minerales, esto lo medimos. El potasio por ahí lo pueden obviar, pero el resto se puede medir, es útil, que son los que nosotros charlamos hoy. Y el perfil nutricional, que es junto con el BMC, lo que decía, un poco la idea de la ración asimilada. Pues nosotros planificamos la ración, la preparamos, que vamos a ver los detalles de la preparación, la distribuimos, los animales la comen, cuánto comen, y después la asimilan. 5 dietas, digamos, estamos manejando. Una medición es esto, ¿están bien esos potrillos? ¿Estamos bien de calcio, de fósforo? ¿El metabolismo óseo es adecuado? ¿Cobre y zinc están bien? Bueno, esta es la forma, una forma de medir eso. Bueno, estos son los granos, voy a pasar porque vamos a terminar rápido porque veo que hay mucho movimiento en el auditorio. Eso. ¿Puedes hablar un poco de la hidroxiprolina? ¿Querés que te explique? ¿Que te diga? Le explico. Bueno, está bien, ¿cómo no? Sí, no, lo pasé porque vengo y falta un cachito todavía, no quiero. Para medir el turnover óseo, es decir, cómo está el intercambio de hueso, nosotros medimos la hidroxiprolina y la fosfatasa alcalina, estas dos. La fosfatasa es un índice, digamos, de deposición ósea. O sea, si la fosfatasa está a un nivel adecuado, quiere decir que se está depositando una buena cantidad de hueso. Y la hidroxiprolina es un indicador de la resorción ósea, o sea, de la destrucción del hueso. Si hidroxiprolina tiene un valor para edad y demás, y cuando aumenta, estamos diciendo que está el aumento de resorción ósea. ¿A qué se puede ver eso? Y bueno, se puede ver que falta calcio, hay exceso de fósforo, hay exceso de energía. O a veces, hemos visto también, en algunas pasturas hay cierta concentración de hidroxiprolina que también aparece en sangre. Todas esas posibilidades pueden estar. Pero es un indicador de la resorción. Y si tenemos alta la fosfatasa y un poquito alta la hidroxiprolina, no nos preocupamos porque decimos, ese hueso está muy activo. Y cada animal también tiene cierta respuesta. Ahora, lo que sí vemos es que aquellos animales que están clínicamente enfermos, que acá el doctor Fede me manda de todo, me manda, a veces mete una yegua también en el análisis, ¿no? Claro, tiene hidroxiprolina muy baja, me controla, está bien, esto está bien. Me testea, no, pues ya pesa, ¿cuánto? Viste, yo no, viste cómo la fosfatasa. Los hago, cuando viene frío se los hago. Bueno, entonces no nos preocupamos mucho. Bueno, por eso lo interpretamos juntos después. Es cuestión de ver. No, esto es para recordar simplemente cómo es la digestibilidad del almidón en los granos y demás. Y para hablar de esto, que es cómo pesar. Esto simplemente quiere decir pesar y controlar. Porque uno va y se va y deja, o no, dejas el jarro todo anotado, el pizarrón, volvés y el jarro ¿dónde está? No sé qué, y hay otro. Bueno, esto es, muchachos, vigílenlo, porque el peor desastre que pueden hacer es de comer de más, de grano de más, ¿no? Energía de más. Y el otro es, esto lo puse no para que sepan lo que es un alimento balanceado, sino para que sea el tema de qué sistema utilizar al suplementar. ¿Utilizamos un balanceado completo o utilizamos una ración casera?
yo estuve buscando muchos trabajos de esto y no hay, porque todo el mundo habla que le damos, que le sacamos, que le ponemos. Hay un solo trabajo, pero se hizo con muy pocos caballos, donde no encontraron diferencias entre un alimento comercial y una ración casera. No encontraron diferencias, pero eran 6 caballos, así que se los cuento como una anécdota. Ahora, el tema de esto es más o menos filosófico, es decir, ¿qué puedo hacer yo? La idea es la siguiente: yo tengo una pastura que me varía, condiciones ambientales que se varían. Un alimento balanceado, que en realidad es un grano balanceado, no es un alimento balanceado. El alimento balanceado es lo que le damos al perro, o le damos al chancho, pero esto es un grano balanceado, es un suplemento energético que tiene un poco de proteína y está balanceado en calcio y fósforo con respecto a un grano y minerales. Ahora, si la indicación de ese alimento balanceado son 3 kilos por potrillo por día, si usted tiene una pastura así, ¿no?, que se la devore el potrillo, le siguen dando los 3 kilos por día, lo más probable es que tengan problemas. Ahora, si ustedes le dan esos 3 kilos por día, el señor pensó que en esos 3 kilos le metía los 300 miligramos de cobre, los 400, 500, 600 miligramos de zinc, estos de calcio, y ustedes lo bajan, le están sacando energía, pero están desbalanceando los minerales. Entonces, nosotros hemos optado, en general, como filosofía, utilizar más la dieta casera, aparte por la economía, digamos, o supongamos que los precios son iguales, no vamos a entrar en lo que comen. Yo puedo manejar la energía, subo, bajo el grano, hago lo que quiero con el grano, puedo manejar la concentración de minerales y la concentración de proteína. Entonces, con esos 3 elementos, yo manejo mucho más plásticamente que haciéndolo con una fórmula cerrada. Que no sería el caso por ahí de un caballo en training, que uno podía decir yo un alimento balanceado, o de un padrillo incluso. ¿Estamos? Esa, digamos, la posición que nos dio más resultado y que ha sido más aceptada durante mucho tiempo. Bueno, esto lo pasamos rápido, pero quiero... bueno, 2 o 3 cosas de la DOT en la práctica. Primero es multifactorial, fundamental. Así que olvidarse que van a tener esto o vamos a tener, que me incluyo, es imposible. Incidencia aceptada de DOT, porcentaje aceptado con buen manejo, buen criterio, buena genética, es entre un 7 y un 12, digamos, un 10% promedio, eso es aceptable. Por supuesto que 6 caballos tienen ADS, tienen 2 con DOD, pero en poblaciones grandes es más o menos lo aceptable por la variabilidad de los factores incluso individuales que hay y la dispersión genética. Hoy cada vez están estudiando más importancia en genética porque hay mucha diferencia por raza, no es el puro el que más tiene, el que más tiene es el trotador, y después vienen todos los warm blood, estos de salto que tienen europeos y demás, tienen la mayor incidencia de DOD. Y el factor ejercicio. Este es un resumen que le voy a compartir con ustedes, que este señor que hizo un repaso dijo, hoy sabemos que, todos sabemos que la DOD, o las enfermedades ortopédicas en general, son deficiencias de la transformación de calcitina en hueso. La etiopatogenia, digamos, según las últimas ensayos que se hicieron, es la deficiencia en la vascularización del cartílago, con lo cual se producen esas lesiones focalizadas. No es una enfermedad generalizada, sino es focalizada, aumentada por cuestiones genéticas de difícil determinación porque es polisómica y se han encontrado genes relacionados, se está estudiando, esto digamos que sabemos poco todavía, de los 33, 22 genes, 22 cromosomas del caballo son portadores de genes relacionados con los CD. Ahora empezaron a salir algunos más con nombre y apellido, pero no es objetivo de esto tampoco. Efectos de la nutrición o ambientales y factores mecánicos. Estos 3 elementos son los más importantes y hacen que, digamos, se genere esta patología, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones nutricionales relacionadas con esta enfermedad? Exceso de energía, en primer lugar, y en letra mayúscula. Deficiencia de proteínas, más que exceso. En un momento, ¿ustedes se acuerdan que la proteína es mala palabra? Bueno, no es malo, no se acepta más que mala palabra, no hay que tenerle miedo. Carencias de balance calcio fosfórico, sobre exceso de fósforo,
y los microminerales que ya los vimos. Este es un trabajo que hizo el doctor Pagan, donde vio que en las aras donde mayor dieta con mayor cantidad de carbohidratos, índice glicémico, la respuesta glicémica era mayor, tenía mayor incidencia de osteocondrosis. O sea, los últimos trabajos son mucho más epidemiológicos que nutricionales, entonces están estudiando. Lo mismo en caballos que tienen resistencia a la insulina. Y esto se debe a que los caballos no están inventados para la hiperglucemia. Los caballos están inventados para comer. Si ustedes sacan sangre a un caballo que está pastoreando, tiene una glucemia más parecida a una vaca, 70 miligramos promedio, que un caballo que está estabulado está arriba de 100 o 110. El caballo no está inventado para eso. Por eso el famoso el síndrome metabólico, etc. Los golpes de carbohidratos, absorción de carbohidratos, sobre todo en potrillos chicos, por eso se da más, empiezan las lesiones de ahí, generan hiperglucemias más sostenidas. Esto es un ensayo con menos cantidad de sacarosa y mayor cantidad de sacarosa en potrillos chicos, de destete. Esto hace muchos años lo hizo Glade y creo que fue el tipo que sentó las bases para que esto se entendiera mejor. Y después se produce lo mismo con la insulina, y este es el efecto más importante. La insulina se pelea con la hormona tiroidea y en lugar de tener una secreción de hormona tiroidea normal, hace esto. Y eso genera que haya deficiencia a nivel de los tejidos de hormona tiroidea junto con el insulin growth factor 1, etcétera, etcétera, y hace que esa osificación sea deficiente. Y eso está dado por los picos de glucemia. Consecuencia, por eso las reacciones y el exceso de glucosa. Bueno, esto es un ensayo de pasturas.